Vamos a hablar de pues del pináculo de la vida, de la piedra angular de nuestra sociedad. Hablar de vida es hablar absolutamente de sexo, ¿no? Si Totalmente. no existe el sexo, simple y sencillamente no existimos nosotros. De ahí venimos. Eh, y bueno, pues no sé cómo empezar el día de hoy. ¿Qué cochinada quisieras hablar primero? Hablemos del sexo, si tú me lo permites. ¿Qué te parece si hablamos del sexo desde el punto de vista cultural? Porque ya pasó el tiempo en donde el sexo es un asunto exclusivamente de reproducción. Ya pasó el momento, y a lo mejor ahorita regresamos ahí, ya pasó el momento donde el sexo es para cuidar la especie, para que no nos extingamos, o incluso para pasar nuestros genes, que de todos modos debemos de tener ahí algunos switch que dicen comparte tus genes, comparte tus genes, comparte tus genes, pero ya están un poquito más ordenados. Ya estamos en una época en la que no es necesario para la supervivencia de nuestra especie el sexo. Y ahora se vuelve un fenómeno cultural, social, de pertenencia en ciertos grupos sociales, y pues una cosa ahí que tenemos que de repente se nos enciende. Entonces, déjame empezar. ¿Por qué tenemos chicos y chicas en TikTok que se ponen enfrente de la cámara y saltan y se ponen de espaldas a la cámara y vuelven a saltar y de repente apagan su cámara con una pieza de reggaetón bien elocuente atrás? ¿Qué diablos está pasando? A ver, listo. Estamos hablando de darle una revisada a lo cultural y eso nos va a llevar a lo puramente biológico de regreso. A ver, Yo sé. Ajá. eh, estos avatares que tenemos, ¿no? Estas configuraciones mundanas, densas, materiales que tenemos, son animales. No estoy diciendo que nosotros seamos animales, estoy diciendo que estos avatares son animales, son mamíferos, son homínidos, ¿no? Entonces, estos avatares tienen pulsiones muy básicas. Estos avatares fueron creados aquí, en esta dimensión, y no van a pasar de esta dimensión. Estos avatares nacieron aquí, se van a morir aquí, nunca van a ver nada más que esta dimensión, porque fueron diseñados para esta dimensión, ¿no? Entonces, estos avatares tienen un solo objetivo, y su objetivo es buscar placer y evitar dolor. Y en ese proceso de búsqueda de placer y evitación del dolor está el proceso de vivir lo más posible, ¿no? Y reproducirnos lo más posible. Ese es el código. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos buscando permanentemente parejas sexuales. Permanentemente. Y estamos buscando todo aquello que se relacione con el placer y con la evitación del dolor. A menos que el dolor implique placer. Pero bueno, ya nos vamos a meter con eso más adelante. ¿Qué ocurre? Estas chicas que saltan, ¿no? De frente, de perfil y todas las anteriores, pues simplemente están haciendo movimientos sugerentes, ¿no? Generan al final movimiento en sus pechos, en su trasero, etcétera, que activan partes de la programación biológica de este avatar que dice posible reproducción. Este avatar no sabe que es una pantalla y que esa persona no está ahí y que la posibilidad de reproducirme con ese espécimen en particular es cercana a cero, muy cercana a cero, ¿no? No lo sabe, el avatar no lo sabe. El avatar ve el estímulo, o sea, el cuerpo ve el estímulo, lo procesa y dice, si lo estoy viendo es porque está enfrente de mí. No le podemos explicar a nuestro código genético de 350,000 años, ¿no? Hablando de estas configuraciones más avanzadas, y decirle, no, mira, lo ves, pero no está ahí. O sea, está en otro continente, nada más que está haciendo un streaming en vivo. O sea, no le puedo explicar eso a mi código genético. Entonces dice, si lo ve, ahí está. Y si ella se está moviendo así, es porque te está provocando a ti.
Y entonces nuestro cuerpo empieza a bombardearnos con una serie de mensajes químicos que nos dicen, dale, si te gusta el reggaetón, dale, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que todas las redes sociales están plagadas de este tipo de estímulos y de hecho, si te das cuenta, las redes sociales en general, sé que hay nichos específicos, pero en general apuntan al sexo, a la violencia, a la comida, ¿no? A lo místico mágico, ¿no? Um, o a todo lo que tiene que ver con el status quo, ser diferente al otro. Soy diferente porque soy más espiritual, soy diferente porque soy vegano, soy diferente porque soy de derecha o de izquierda, soy diferente porque, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, en general apuntan al status quo o apuntan a algún tipo de pulsión. ¿Qué piensas? Pues es que esto en mis tiempos no se veía. O sea, porque yo en mi secundaria no recuerdo que las hecho las cosas que ahora hacen en el TikTok. O sea, yo no me, yo de verdad que mi memoria lo hubiera atesorado y lo hubiera guardado para toda la vida. ¿Por qué está pasando este fenómeno tan explícito con gente tan joven? Hay un cambio, algo pasó allí, ¿no? Y si quieres también explícame eso de las Playmate, porque yo sé que hace muchos años hemos tenido la pornografía desde que la cámara se inventó, o desde que pudimos escribir hemos hecho historias eróticas. O sea, el sexo siempre ha sido parte de nuestra cultura, pero Claro. repito, en mis tiempos no se veía semejante escándalo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Um, bueno, de entrada todo se está volviendo mucho más explícito, ¿no? Porque al final de los principales, a ver, como especie estamos orientados a buscar placer y evitar dolor, ¿no? Y buscamos ciertas claves, ¿no? Para identificar lo placentero y lo doloroso. Hay cosas que evitar y cosas a las cuales acercarnos más, ¿no? Entonces, de ahí viene que cierto tipo de sonidos son más agradables que otros, porque están asociados genéticamente con cosas agradables. Um, la razón por la cual ciertas características físicas como la redondez de ciertas partes del cuerpo, ¿no? El tono de piel, ¿no? Con tono me refiero a que si se ve humectado o no se ve humectado, que si tiene más vasos sanguíneos tiene menos, la forma como cuelga ciertas partes del cuerpo, rostro, pechos, etcétera, te dicen cosas, ¿no? Simplemente nos vamos a inclinar siempre por una manzana con unas características de redondez, de brillo, de profundidad de color, homogeneidad en el color, por encima de otras que tal vez no tengan estas características. Lo mismo la carne, tenderemos a buscar una carne que tenga un rojo más intenso, que tenga unas ciertas características de simetría, ¿no? Etcétera. Entonces, entre más hemos avanzado como cultura, más hemos podido seleccionar y maximizar estas características. Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido editado, todo. No sé si has tenido la oportunidad de googlear cómo eran las zanahorias en la época de los neandertales, pero eran unas raicitas así, medio raras, de color medio verde morado, por ahí un tonito ahí anaranjado, pero no eran definitivamente estas cosas naranjas, carnosas, impresionantes, gigantescas, jugosas, crujientes. Eso no eran, ¿no? Ni para nada los jitomates eran de ese tamaño, o sea, ni la sandía la cortabas y era toda roja perfectamente sin semilla. No, todo eso ha sido editado. Los perros, pues los perros eran lobos. Bueno, técnicamente siguen siendo lobos, ¿no? Y los hemos ido seleccionando, hemos hecho selección artificial, ¿no? Para asegurarnos que desarrollen ciertas características que son deseables para nosotros. ¿Qué ha pasado con las vacas? Las vacas no son así. Las vacas son
O sea, hoy en día son pechugonas, carnosas, así, unas piernas de este tamaño, ¿no? Sabrosona, sí. Y las ubres son gigantescas, tienen una capacidad de producción de leche impresionante. No son las, o sea, me queda claro que las vacas Kobe no son naturales, ¿no? Es ese nivel de grasa intramuscular, eso así no eran. Nosotros las hicimos así. De la misma forma, si te das cuenta, en temas como la estética, nos movimos de lo muy natural, o sea, lo fácil de encontrar, y lo hemos ido artificializando hasta valorar características que son prácticamente imposibles de ver en tu entorno natural, ¿no? Y entonces se han dado estándares de belleza, como por ejemplo que si los labios muy gruesos, muy hinchados, que si los ojos más grandes, que si la nariz muy estilizada, que si los pechos grandes, que si no sé, etcétera, ¿no? Los dientes con ciertas características de que sí perfectamente blancos, que sí perfectamente alineados, que sí todas estas cosas, ¿no? Bueno, hasta las orejas y que sí los pómulos, ¿no? Bueno, entonces, date cuenta cómo cada vez es más explícito. Es decir, explícito es la naranja es redonda y roja y dulce y la abres y es perfectamente blanca y hasta las semillas están formaditas como soldados, ¿no? Y sí o no, y además son las semillititas, ¿no? Ya dentro de poco las semillas de la manzana van a ser dulces y van a saber a chocolate. Se está volviendo, se está maximizando las características deseables y se están minimizando las no deseables. Ahora que entendiendo lo deseable y no deseable como algo cultural, ¿no? Y ahí es donde tienes, por ejemplo, a culturas como, por ejemplo, la coreana, que son mujeres hermosas, pero que hoy en día las estás viendo con una fusión con estos estándares occidentales, donde ahora tienes coreanas que por naturaleza son muy delgaditas, ¿no? Son pequeñas, y ahora las ves gigantescas con pechos masivos, con cinturas reducidas ¿no? Y unas piernas de más de 1,5 kilómetros, ¿no? Entonces, o lo mismo puedes ver con características físicas propias, por ejemplo, de ciertas etnias, ¿no? Etcétera. Descendientes afroamericanos, por ejemplo, con características propias de la europea y ahí hay una mezcolanza, ¿no? Entonces, literalmente nos estamos volviendo muy explícitos, maximizando lo que deseamos y minimizando lo que no deseamos. Y entonces, eso nos hace que seamos, analiza la música, ¿no? Analiza la literatura erótica. La literatura erótica en sus inicios era extraordinariamente sugerente, pero poco explícita. Hoy en día, si tú lees o sea, en general digo, sé que hay matices, pero la literatura erótica es bastante explícita, ¿no? La pornografía en su momento, podemos verlo, por ejemplo, en los murales, ¿no? De Roma o de Grecia, ¿no? Estos frescos que existían, ¿no? Como en la isla de Minos y todo esto, pues puedes ver esos frescos y la pornografía era vista como algo muy sutil, muy natural. Sí había desnudez, pero en realidad eran como, actos sexuales bastante sutiles. Hoy en día, si revisas cómo es la pornografía, pues es impresionantemente directa. El ángulo, ¿no? El zoom, la iluminación, ¿no? Casi los rayos X para que veas lo que está pasando adentro. Y no estoy bromeando. Hay tipos de pornografía que ya incluyen el uso de sondas para ver el interior. Es decir, nos estamos volviendo más explícitos. Y tiene que ver con nuestra búsqueda del placer y la evitación del dolor.